Bueno, hablemos ahora del firewall que trae el framework. El firewall es una estructura que básicamente nos va a bloquear y va a sanar cualquier tipo de dato peligroso que pueda entrar a nuestra aplicación. Ejemplo, si estamos manipulando muchos datos a través de la variable de variables get o a través de las rutas, puede que alguien o algún usuario manipule esas variables URL para pasar información delicada, para hacer cualquier tipo de ataque, ataques Union SQL, ataques XSS y este tipo de ataques comunes que suelen realizar muchas veces los usuarios en internet y que no todo el tiempo podemos realizar de forma dedicada una protección ideal para cada aplicación que nosotros desarrollemos. El firewall ofrece una protección global para cualquier aplicación que nosotros creemos, ya que bloquea la mayor parte de los posibles ataques, de los ataques más frecuentes que se realizan a través de URLs, a través del método get, a través del método post, a través de variables que pasen por cookie inclusive, y inclusive desde las URLs amigables, que por defecto viene desactivado, pero también voy a mostrar aquí en este video cómo activar la protección allí. Vamos a ver un ejemplo colocando una variable cualquiera. Vamos a colocar hola, una variable que se llame hola, y al colocar esto pues ya nosotros vemos que se ha generado una protección de Union Attack. Este tipo de parámetros, bueno, este tipo de datos no suelen pasarse por la URL. Si nosotros chequeamos, pues aquí aparece el log de la fecha y la hora y el tipo de ataque, el IP del atacante, el DNS del atacante y el navegador del atacante en el momento en el que se hizo el presunto ataque. Además de esto, de que se generen estos logs por defecto, nosotros podemos activar desde el firewall.php que se envíe un correo electrónico a este correo que está acá cada vez que se genere un posible ataque. Si colocamos true, se va a mandar un correo electrónico aquí cada vez que se genere un ataque. Si estamos en localhost no va a funcionar esto, a menos que tengamos configurados, por ejemplo con Mercury, la función mail, porque esta es la función que se utiliza para mandar esto. No se utiliza phpMailer para que se intente conectar a SMTP, porque la idea es que sea un mensaje que se mande de lo más rápido posible, pero en un hosting sí va a funcionar sin ninguna duda. Ahora, vamos a ver otro tipo de ataques que se pueden generar. Por ejemplo, vamos a pasar script y vamos a ver que de momento no sucede nada raro, pero si chequeamos acá hay una protección get. Esta protección básicamente, si activamos el debug, vámonos acá a core debug, a config.php y activamos el debug. Vamos a activar aquí el debug con true. Recargamos. Fíjense que está llegando sin ningún problema la variable get. Si agarramos y hacemos esto, por ejemplo, fíjense, sin ningún problema llega. Si chequeamos acá, también aparecen varias protecciones de tipo get. Porque esta variable que está acá reservada, bueno, esta variable de este string que pertenece a HTML, se puede utilizar para un presunto ataque XSS. El firewall detecta que puede haber un ataque, así que sana lo máximo posible esta variable, la analiza, o sea, el contenido de la variable hola, que es esto que está acá, lo analiza y ofrece una protección get para este posible ataque que se está haciendo. Sin embargo, como no es un ataque, no detiene la ejecución. Es inteligente en ese momento y pues hace los correspondientes cambios. En este caso, lo coloca así. Si yo, por ejemplo, desactivo la protección get, me voy al firewall y desactivo la protección get, que sería acá, coloco false y recargo. Al yo hacer esto, fíjense que aquí se genera un pequeño problema. Y ese problema es un agujero de seguridad. Porque si yo me voy al código de fuente, fíjense que en este punto, en donde está donde dice get, vamos a buscarlo acá. Si se fijan aquí donde dice get, aparece la variable get hola y aparece esta sentencia que está acá. Voy a incrementar esto un poco para ver si se aprecia mejor. Fíjense aquí, aparece lo que hace el debug, que es mostrar bonito, entre comillas, lo que serían las variables que se pasan por la URL, y aparece esto que está acá. Entonces, como esto se está interpretando en HTML, entonces acá directamente bloquea todo lo que venga, porque el navegador pretende, o sea, entiende que aquí todo esto está dentro de la etiqueta script y se espera JavaScript, por tanto no se muestra lo que resta.
Entonces, esto podría pasarnos también en nuestra aplicación sin ningún problema porque no tenemos la protección activa. Entonces, nosotros simplemente la activamos. Hacemos true, la activamos y chequeamos que al hacer esto y ver el código de fuente y nos vamos a donde dice script o directamente me voy a donde dice get. Ahora chequeamos que aquí se filtraron correctamente el signo de menor que y el signo de mayor que, por lo cual el navegador cuando renderizó la vista no lo interpretó como HTML y no se generó el agujero de seguridad. Pero nos genera algo entre comillas fastidioso, que es este log que está acá. Si nosotros no queremos que se genere este log, pero sí se genere la protección, simplemente desactivamos el log, colocamos aquí false. Voy a borrar esto para que vean que no se generan más. Colocamos false, recargamos y vemos que en el log no se genera ningún tipo de log de que ha protegido por defecto en nuestro sistema una protección de tipo get. Entonces acá simplemente lo desactivamos. Lo voy a volver a activar, recargo y si se quedan, ahora sí se generó el log. Muy bien, eso es algo básico y es una protección que nos ofrece. Ahora vamos a hacerlo, vamos a pasar algo más drástico. Vamos a pasar script src y vamos a colocar aquí, por ejemplo, algo.js con la intención de, por ejemplo, que un atacante vea nuestra aplicación y vea un posible agujero de seguridad, de acuerdo a que nosotros despleguemos en pantalla algo que se pasa por variable get y él quiera introducir esto para llamar a un JavaScript que tenga alojado, por ejemplo, en su servidor. Se va a ejecutar automáticamente cuando se recargue la pantalla y, por ejemplo, podría redireccionar o hacer algo con la información de cualquier visitante que esté utilizando nuestro sistema. Entonces, al hacer esto, dice que hay una protección de URL que se ha activado y detiene la ejecución, porque ahora sí es peligroso este script que está pasando por aquí, esta etiqueta script. Se genera el log respectivo, aquí está. Primero analiza get, bueno, esta ya fue la que había analizado, la analiza primero y como detectó que realmente hay un problema, detiene la ejecución y se genera el correspondiente filtro de la protección. Ahora, esto que está acá, si yo lo quiero desactivar, pues simplemente tengo que desactivar la protección de URL, que estaría aquí. Simplemente la coloco como false y lo desactivaría. Sin embargo, no lo recomiendo. Ahora, esto mismo, si yo lo hago a través de, por ejemplo, si yo me voy a home, a un controlador, o cualquier cosa, sí, bueno, vamos a colocarlo aquí para que se muestre en el mismo controlador, y paso, por ejemplo, en el método o cualquier sitio, eso mismo, fíjense que no me arroja ninguna alerta. Yo estoy pasando esto y lo estoy pasando a través de URL amigable, porque por defecto el firewall no intercepta esto. Ya esto se explicó el motivo de por qué lo hace cuando estábamos hablando de las rutas. Sin embargo, puedo hacer que sí lo intercepte y que lo trate como si fuese una variable get. Bueno, realmente no lo trata como una variable get, sino que analiza la ruta de forma intensiva como si fuese una variable get más. Para ello simplemente tendríamos que colocar true. Y ahora ya garantizamos la protección cuando estamos utilizando URLs amigables. Si chequeamos acá, pues aquí aparece también. Vamos a borrar el log y vamos a volver a cargar. Por ejemplo, si antes yo hacía algo como esto y yo tenía desactivado esto y yo recargaba, simplemente no pasaba nada. Simplemente aquí lo que sucedía era que si accedíamos desde this method, desde el controlador, no salía nada, apareció un carácter string vacío, porque esto que está acá no entraba en esa protección que nosotros hicimos manualmente. Sin embargo, esto está llegando al menos al controlador y podíamos acceder a esto directamente con la propiedad get method a través de con el método get method, perdón, a través de la propiedad root que explicamos en su momento cuando estábamos hablando de las rutas. Pero ¿qué pasa cuando hacemos esto? Por ejemplo, con las variables, ya nosotros vimos que al hacer esto hay un filtro. ¿Qué pasa si queremos el mismo filtro pero para las URLs amigables? Pues básicamente tendríamos que tener activo esto y listo. Vamos a ver que el filtro se va a analizar de la misma manera. Todo lo que aplicaba para las variables get ahora también va a aplicar para las URLs amigables. Si llegamos aquí al log, pues aquí aparece el union attack que se ha detectado. Si escribo algo como por ejemplo chmod, esto que está acá, aquí me aparece otra vez protección de URL por un presunto ataque, pues aquí me aparece. Básicamente eso es lo que tendríamos que tener en cuenta. Ahora, si por ejemplo yo voy a iniciar sesión y aquí escribo script src algo.js,
vamos a ver que no genera ninguna alerta, porque este formulario que se está enviando a través del método POST. Como se está enviando a través del método POST, no va a detectar ninguna alerta, porque esto es permitido en ciertas condiciones. Si yo le inicio sesión, me dice simplemente que las credenciales son incorrectas, pero no me sale ningún tipo de ataque. Igual que si coloco, por ejemplo, chmod igual, por poner algo, le doy iniciar sesión, dice credenciales incorrectas. Si esto sucede, o sea, si esto está mostrándose así, es porque realmente está llegando esa información al modelo, que es el que la está analizando. Ahora, ¿por qué esto sucede con las variables POST? ¿Por qué el firewall permite que este tipo de datos entren en las variables POST? Muy sencillo, vamos a pensar que estamos creando un panel de administración o algo así de un blog, por poner algo. Y en el blog, en la entrada, cuando estamos creando la entrada, nosotros programamos un text area que utilice WeSync, por ejemplo, o que simplemente acepte HTML. Entonces, entre ese HTML nosotros queremos mandar etiquetas a script. Sería muy feo que el firewall nos impidiera utilizar estas etiquetas en nuestro programa, lo que nosotros estamos queriendo programar, porque nosotros queremos permitir que lo haga. Y para evitar que al desactivarlo se desactive cualquier otro posible agujero, bueno, se habilite, mejor dicho, cualquier otro posible agujero que tengamos en nuestro script, por pensar que tenemos seguridad del firewall, pues básicamente con las variables POST no se analiza esto de forma inmediata, sino que se analiza más bien por las variables get, que es el método de entrada más estándar en el cual se manejan este tipo de ataques frecuentes. También ofrece cierta protección a ataques de DOS que son muy frecuentes, o sea, suceden mucho, y simplemente lo que hace es que detiene la ejecución, así como vimos cuando hacíamos ataques de union aquí, ataques corticos, o ataques que activan la protección URL. Ahora hay algo importante, y es que si nosotros nos vamos a la documentación, pues vamos a ver todo esto que les acabo de explicar, la protección get, post y cookie, que básicamente trae toda la información de posibles variables, bueno, de posible texto peligroso de aquí con ctrules. Y bueno, aquí explicaba cómo desactivar los logs, todo esto, y la protección estricta para el router se explica acá. Algo importante, y es lo de las IP. Fíjense, si ustedes están programando sin ningún problema y terminan de programar en su localhost y lo suben a un servidor y les aparece un mensaje como este, protección spam o protección de IP, cualquier tipo de protección de IP, y no se muestra la aplicación, eso es porque la IP del servidor está entrando en el rango de IPs que están restringidas, que eso lo podríamos ver desde el firewall aquí. ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, saber qué IP funciona para el firewall? Nosotros simplemente con ejecutar el cmd podríamos hacer un ping a nuestro dominio, por ejemplo localnet.com. Fíjense que aquí me sale el IP 192. Si yo chequeo aquí, me fijo a ver si está 192. Aquí está 192. Cuando yo suba mi framework a mi servidor, el framework me va a generar un problema. Bueno, me va a decir este mensaje en pantalla que está negando la IP. Esto que está acá, IPDNI. Básicamente, bueno, me va a salir es este que está acá, el de abajo. ¿Por qué? Porque aquí está mi IP registrada. Fíjense que empieza por 192 y aquí está 192. ¿Cómo lo evito? Bueno, simplemente yo lo borro de aquí, y cuando yo subo el framework sin ningún problema va a ejecutarse todo, porque como esta es la IP que tiene el servidor, no se encuentra aquí. Igual pasaría si, por ejemplo, los dos primeros dígitos, es decir, los dos primeros miembros del IP, por ejemplo 192.186, se encuentren directamente aquí. Si eso sucede, pues también tendríamos que hacer lo mismo, o que se encuentre aquí o que se encuentre aquí. Simplemente lo borramos y ya no vamos a tener ese problema. Eso es todo lo que nosotros tenemos que saber acerca del firewall, porque todo lo demás es simplemente programación interna, que no es muy difícil, está hecho bastante sencillo, y no necesitamos saber realmente cómo funciona cada una de las protecciones que se hacen aquí. Si queremos saber, bueno, simplemente vamos, analizamos el código y listo. Hay cierta documentación en las funciones que maneja el firewall. Simplemente con interpretar PHP, saber qué es lo que está haciendo, podemos entender cuál es la intención de cada función que hace el firewall. Lo único que necesitamos saber es cómo configurarlo para adecuarlo a nuestra configuración, a la aplicación que nosotros estemos haciendo, y para que se adapte bien al servidor de producción al que estemos subiéndolo nosotros. Y esto sería todo acerca del firewall. Así que ya para el capítulo siguiente lo que sería es ver el debug, explicarlo, que de forma sencilla se va a analizar bien. Entonces nos vemos en la próxima.